Avanzamos con más noticias. Claro, queremos ahondar también sobre la crisis que se está viviendo en Venezuela respecto de la decisión de Juan Guaidó de autoproclamarse presidente encargado y también el reconocimiento que ha derivado de otros países como por ejemplo Estados Unidos, Chile y también los países que integran, algunos de ellos, la OEA. Juan Luis Modoley es profesor de la Universidad Alberto Hurtado, exdecano además de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y está con nosotros en Tele 13 AM, por supuesto, para profundizar en esta materia. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Tele 13 AM. Primero, ¿le sorprendió la decisión de Juan Guaidó de autoproclamarse presidente ayer en una manifestación que a todas luces se veía solamente como una manifestación, pero nadie pensó, como lo decía Carlos Zárate, que iba a ocurrir esto? Sí, yo creo que efectivamente fue sorpresiva. Yo creo que poca gente esperaba eso y fue un paso bastante valiente, porque ahora el gobierno, es decir, es una lucha entre la razón jurídica, que creo que está de parte de la oposición, de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, y por otro lado la razón de la fuerza, que la tiene el gobierno, que tiene todavía el poder militar bajo su mando, y por lo tanto en esa confrontación vamos a ver qué ocurre, ¿no? Nos preguntamos con Carlos Zárate qué tan legítima es la decisión de Juan Guaidó de autoproclamarse presidente. ¿Cuán legítimo es tanto para Venezuela como para el resto del mundo? Claro, yo creo que hay que aclarar que no es una autoproclamación, es decir, el problema parte de la Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro de forma ilegítima y que además esa Asamblea Nacional Constituyente convocó unas elecciones también de forma ilegítima, que fue ratificado por el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que está bajo la subordinación del Poder Ejecutivo. Entonces, ante esa serie de desaguisados jurídicos, la elección de Maduro fue totalmente, no solamente ilegítima, fue contrario a las normas jurídicas venezolanas. Por lo tanto, ante eso, se existe a partir de que termina su periodo a comienzos de enero, existe realmente una ausencia de poder, es decir, no es que quede una ausencia, es decir, que ya no hay poder y por lo tanto, por pleno derecho sucede el presidente de la Asamblea Nacional. Y yo creo que ahí la juramentación es un mero trámite porque lo exigen todos los actos en Venezuela, pero no es una autoproclamación, es decir, él lo que está haciendo es asumir una función que viene impuesta por la Constitución. De hecho, él invoca también a la Constitución venezolana para argumentar también esta toma de posición. Sí, yo creo que la razón jurídica lo asiste, yo creo que no hay ninguna duda en eso. Se puede discutir algunas cosas sobre ausencia de ese caso específico, pero efectivamente esa norma jurídica que él invoca es correcta. Ahora, ¿usted cree que esto es un golpe de Estado? Hay posturas como algunos países y también algunos políticos, tanto en Chile como en el extranjero, que hablan de que esto es un golpe de Estado. ¿Usted cómo lo ve? No, o sea, yo creo que en absoluto es un golpe de Estado. Lo que está ocurriendo es que está asumiendo una función que viene atribuida por la Constitución precisamente porque el que pudo haber realizado un golpe de Estado es el gobierno. Ahora, si uno ve quienes dicen que es un golpe de Estado, o sea, que lo diga Putin, que lo diga el presidente de Turquía, que lo diga también China, no sé si lo dijo expresamente, pero son de esas, sobre todo Rusia y Turquía, esas democracias iliberales que se llama, es decir, que no tienen mayor respeto por el Estado de Derecho, que lo digan ellos, yo creo que no es ninguna opinión autorizada. De hecho, los países que reconocen a Maduro como presidente legítimo son México, Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Cuba, China, Rusia, Irán, Turquía y Siria. Esto también abre un panorama de tensión internacional, porque por un lado está Estados Unidos con el resto de los países, incluido Chile, apoyando a Guaidó, pero por otro lado están todos estos países que reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo y en ejercicio. Sí, efectivamente, no hay que olvidar que hay unos aliados importantes de Maduro y los aliados importantes no son ni Cuba, ni Nicaragua, ni Bolivia, son China, Rusia y Turquía, es decir, que tienen asesoría, que dan asesoría militar, que tienen dinero en Venezuela invertido, sobre todo China, Rusia, en el área petrolera, y por lo tanto eso no hay que desestimarlo. Por eso es la lucha contra la fuerza que tiene Maduro, además que todavía mantiene el poder militar, y eso es importante. Yo creo que todos los mensajes de Maduro, todos los discursos están dirigidos al poder militar, más que a Estados Unidos. O sea, yo creo que eso no le importa mucho, porque se considera reforzado por estos aliados importantes a nivel mundial. Y ahí en ese sentido, ¿cuál es la salida que se puede vislumbrar? Porque como usted dice, aquí está por un lado la razón y por otro lado está la fuerza. Y la fuerza la tiene Nicolás Maduro, sustentada también en el poder militar. ¿Cuánto se puede aguantar con dos presidentes en ejercicio? Es decir, yo creo que la presión internacional va a seguir aumentando y eso puede poner a los militares en una disyuntiva. Es decir, seguimos
apoyando a Maduro o reconocemos la autoridad del presidente Guaidó en el sentido de que el derecho lo inviste de la misma. Y eso yo creo que es el dilema y ese es el punto crucial, es decir, cómo se van a pronunciar las Fuerzas Armadas. Pero aquí se podría desatar, no sé si estoy pecando de a lo mejor de alarmista, profesor, pero una suerte de guerra civil también. Sí, ojalá que no, porque el problema cuando se parten, como usted dice correctamente, cuando se parten las fuerzas militares es que puede haber un enfrentamiento entre ellos. Y además hay unos grupos armados venezolanos, o sea, según dicen toda la información periodística, que son aliados de Maduro, es decir, los cuerpos que tiene de combate. En el mejor estilo fascista del término, esos cuerpos de combate son bastante peligrosos, es decir, no tienen ningún escrúpulo cuando tienen que salir a la calle a golpear, a reprimir, que es más o menos lo que hacen el gobierno de Ortega en Nicaragua. Y se puede generar un conflicto serio. Sí, ahora, profesor, ¿se puede descartar también una intervención militar extranjera desde Estados Unidos, comandada desde Estados Unidos? Porque igual llama la atención que en la medida que Juan Guaidó se autoproclama presidente, automáticamente quiero decir, comienza el apoyo y respaldo del resto de los países encabezados por Estados Unidos. Si aquí Maduro no transa, no cede, ¿puede haber una intervención militar comandada justamente por Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que yo creo que no hay que interpretar estos hechos conforme a los parámetros del siglo XX. Es decir, que si la intervención norteamericana en el área era mucho más fácil, ahora hay mucho más controles, incluso siendo Trump un presidente bastante deslenguado y que de cierta forma no pareciera que no tiene control, sin embargo sí hay controles importantes. Siempre dicen que la diferencia en la Segunda Guerra Mundial, cuando se generaba la Segunda Guerra Mundial entre Roosevelt, Churchill y Stalin, era que a Stalin le bastaba solamente levantar el teléfono y dar una orden, los otros dos tenían control del poder legislativo. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Y además el costo, es decir, no hay que olvidar que Estados Unidos viene un año electoral, la reelección de Trump, y cuál puede ser el costo de una intervención en Latinoamérica conforme a sus electores, cuando un gobierno que de cierta forma, es decir, el grupo que lo apoya, de cierta forma plantea una especie de filosofía aislacionista, es decir, que Estados Unidos hasta debería irse de la ONU, según ellos. Por lo tanto, eso yo veo más difícil una intervención militar. Y en ese sentido también pone en aprietos, por así decirlo en términos bien coloquiales, al resto de los países que pueden respaldar a lo mejor la autoproclamación de Juan Guaidó, pero de ahí a una intervención militar es muy distinto. Eso incluso compromete también la estabilidad, no quiero decir política, pero al menos pone en jaque un poco también la postura que ha tenido el presidente Sebastián Piñera, que ha sido bastante tajante en criticar el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, yo creo que además los demás gobiernos también ven su caso, es decir, ven que una intervención militar en Venezuela también algún día puede venir contra ellos y por lo tanto yo creo que nadie quiere abrir esa especie de caja de Pandora y por eso ahí con eso hay que ser bastante cuidadoso. Sí, muy cuidadoso también y yo creo que una de las palabras que debe imperar en estos momentos es la moderación, también en el mensaje, también en los llamados que se están haciendo por lado y lado y en ese sentido, ya para ir cerrando, profesor, el peso, por ejemplo, de que países como Chile, Argentina y otros de la región respalden directamente a Juan Guaidó como presidente en ejercicio o en transición también, como se ha dicho, ¿qué tan importante es para él? Sí, lo que pasa es que yo creo que esto no es como cuando Chávez estaba vivo y que todos los vecinos eran amigos, es decir, estaba Lula, estaban los Kirchner, estaba Evo Morales, estaba Correa en Ecuador, ahora se le volteó la tortilla, por decirlo con algún término venezolano, pero yo sí creo que hay gobiernos progresistas, por ejemplo, como el de Canadá, que apoya a Guaidó y eso no es nada prescindible, o mejor dicho, eso no se puede obviar. Eso es un gesto muy importante. Es decir, y también en la Unión Europea hay varios países que se puede decir que no sean de derecha como tal, que también tienen un repudio completo al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, poniendo en un caso hipotético, y esta sí que es la última pregunta, profesor, ¿qué debería hacer Nicolás Maduro hoy? ¿Dar un paso al costado? Lo que pasa es que yo creo que eso tampoco es posible. Es decir, yo creo que está tan metido en el problema que o sale cuando la crisis, cuando su seguridad personal esté comprometida o esté en un punto que sea ya insostenible, pero mientras tenga margen de maniobra se va a mantener. Se va a mantener mientras tenga la unidad de las Fuerzas Armadas o tenga un grupo de las Fuerzas Armadas que lo respalde. En la medida en que ellos se deteriore, ahí sí yo creo que pensaría la salida. Perfecto. Queremos agradecerle al profesor Juan Luis Modolel. ¿Dije bien su apellido? Sí, muy bien. Queríamos agradecerle el contacto que ha tenido con nosotros esta mañana en Tele 13 AM, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, exdecano, por supuesto, también de la universidad. Aquí tengo el cargo, exactamente el cargo en la universidad que usted tuvo de Caracas. ¿Hace cuánto está en Chile ya?
Facultad de desde el año Derecho de la 2015. Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ahí está bien. Sí, así es, así es. Sí, queremos Estuve agradecerle mucho, profesor. ¿Hace cuánto está en Chile? No le alcancé a escuchar. Sí, no, desde 2015, que me preguntó de qué año estaba acá. Sí, muy amable, profesor. Queremos agradecerle mucho el contacto con nosotros y ayudarnos a explicar la crisis que está viviendo en su país. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. 7:50, hacemos pausa en Tele 13 AM, regresamos con más noticias.